Una niña pobre llora en la plaza y un rico la escucha. Descubre el giro sorprendente. La plaza bulliciosa estaba llena de vida. Risas infantiles resonaban, creando un eco alegre, mientras los vendedores de dulces ofrecían coloridos caramelos a los niños. El sol de la tarde bañaba todo en un dorado radiante, pero en medio de esa alegría desbordante, Valentina lloraba desconsoladamente. Era una niña delgada, con cabellos oscuros y un vestido raído, que parecía haber visto mejores días. Su piel por el sol lucía un tono dorado, pero su mirada estaba llena de tristeza. Cada sollozo de Valentina cortaba el aire dulce y festivo, como un rayo afilado. Las risas a su alrededor sonaban como un cruel recordatorio de su soledad y su estómago vacío. Cada lágrima que caía, su corazón se sentía más pesado, atrapado entre la multitud que pasaba sin prestarle atención. La plaza, repleta de felicidad, la ignoraba por completo. «¿Por qué llora esa niña?», murmuró un anciano, mientras un grupo de jóvenes se reía a su lado. Nadie se detuvo. Todos estaban demasiado ocupados, disfrutando el momento. Sin embargo, en un elegante automóvil negro, don Alejandro, un empresario adinerado, conocido por su frialdad, escuchó el llanto y sintió una punzada en su pecho. Nunca había sido un hombre compasivo, pero el eco de esos llantos resonó dentro de él, despertando una inquietud que no había sentido en años. Bajó del coche. La puerta se cerró con un golpe que sonó como un trueno. Avanzó hacia Valentina, sintiendo la multitud a su alrededor como un desfase. En ese instante, sus miradas se cruzaron. La niña, con su rostro desolado, pareció ver algo oculto en los ojos de don Alejandro. «¿Por qué lloras, pequeña?», preguntó, y su voz, normalmente dura, salió suave, casi temblando. Ella lo miró con un miedo inocente, como si le contara a un extraño que su único deseo era comer. El dolor en su voz era palpable, él podía sentirlo. De repente, su mente se llenó de recuerdos que había enterrado muy profundamente. Mientras intentaba consolarla, sus manos temblaban. Buscó en su bolsillo, ahí estaban unas cartas antiguas que había olvidado. ¿Cómo habían llegado allí? Eran documentos de un pasado enredado. Cartas que hablaban de traiciones y secretos familiares. Algo en Valentina lo conectaba con esos recuerdos lejanos, como si la niña fuera un eslabón perdido en la cadena de su propia historia. El clamor de la plaza parecía desvanecerse. Valentina llevaba el peso de generaciones, y él, un hombre de fortuna, se encontraba en la encrucijada entre ayudarla o proteger su legado. La mirada de ella lo sacudía, como si despertara a alguien adormecido. ¿Podría redimirse antes de que la sombra del pasado lo atrapara nuevamente? El llanto de Valentina se transformó en un eco que resonaba en su corazón, como una súplica que no podía ignorar. Mientras el bullicio continuaba a su alrededor, ellos dos estaban atrapados en un momento lleno de misterio y emociones profundas. ¿Sería capaz don Alejandro de enfrentar sus propios demonios y tomar la decisión correcta antes de que fuera demasiado tarde? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El llanto de Valentina retumbaba en el aire, un eco que se cruzaba con la música de la plaza. Don Alejandro sintió un tirón en su corazón, un impulso irrefrenable de acercarse más. Pero justo cuando su mano se extendía hacia la niña, un grito desgarrador silbó entre las risas. ¡No! ¡Suéltame! Una mujer joven, con el rostro pálido y ojos desorbitados, corría entre la gente, tropezándose con su propio miedo.
Su vestido estaba rasgado y su cabello, despeinado, ondeaba con cada movimiento frenético. El murmullo de la multitud se intensificó. Voces preocupadas se entrelazaron con risas nerviosas. «¡Alguien ayúdeme!», gritó, mirando hacia don Alejandro. Un destello de desesperación en sus ojos lo congeló en su lugar. ¿Quién era ella? Antes de que pudiera preguntar, unas figuras oscuras emergieron del fondo. Hombres con aspecto amenazante, sus rostros ocultos bajo capuchas. «¡Ah, perdiste! ¡Devuélvela!», una de las figuras aulló, tomando la delgada muñeca de la mujer. Un instante, solo un instante, y en ese momento todo cambió. Los ojos de Valentina se abrieron como platos, y su expresión pasó de la desesperación a la confusión. «¡Mamá!», gritó, su llanto ahora dirigido a una mujer a la que su corazón reconocía. Don Alejandro se sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo. La realidad cambió, y los trozos de su pasado comenzaron a encajar de maneras aterradoras. La mujer que había gritado, que había corrido con tanto pánico, era la madre de Valentina. La conexión que había sentido en aquel momento íntimo se tornó en sorpresa palpitante. Una verdad feroz se cernía sobre él. Valentina, la mujer, extendió sus manos, pero un hombre vestido de negro la contuvo, inmovilizándola. «No te acerques, no sabes lo que te espera». Su voz era un susurro grave que se deslizaba entre la multitud enloquecida. La plaza, que había sido un escenario de festividades, se transformó en un campo de batalla emocional. La gente, antes despreocupada, ahora miraba con horror. Don Alejandro se sentía arrastrado por el torrente de la escena. Descubrió que su pecho se oprimía tanto por la nueva revelación como por la injusticia que presenciaba. El hombre que sostenía a la madre de Valentina parecía un monstruo salido de una pesadilla. «Eres una traidora, tienes que pagar por lo que hiciste», dijo mientras la mantenía agarrada. Sus ojos fríos destilaban odio. «Suéltala», gritó don Alejandro sin pensarlo. Su voz resonó, fuerte, lleno de la urgencia que sentía en su interior. Pero los hombres de negro lo miraron, desafiantes. En su mente, una chispa de un recuerdo adormecido estalló. Durante años, había sido un hombre que había construido su fortuna sobre la sombra de las decisiones de su familia. ¿Era posible que la historia de Valentina y su madre estuviera entrelazada con su propio pasado oscuro? Había algo que él sabía. «Te conviertes en lo que más odias», la mujer gritó, su voz quebrada, retumbando dentro de él. Don Alejandro sintió el hielo en su corazón. Las palabras llegaron como un golpe, atándolos a un destino común que nunca imaginó. El temor se apoderó de todos, mientras el hombre de negro se acercaba a Valentina. Sus ojos grisáceos destellaron como acero. «Ella me pertenece», dijo con frialdad. Fue un instante, un giro devastador que lo dejó aturdido. Todo lo que creía entender estaba siendo desmantelado ante sus ojos. Don Alejandro había estado buscando salvación, pero ahora se daba cuenta. La manera de redimirse no era simple. El pasado irrumpía en su presente, desnudando verdades que había intentado olvidar. Las conexiones invisibles que lo unían a Valentina y su madre estaban por revelarse. La plaza había sido un lugar de alegría, pero ahora parecía un campo de guerra. «¡Ayuda!», clamó Valentina, un grito de desespero que perforó el aire. Don Alejandro se dio cuenta de que sus elecciones no solo afectarían su vida. ¿Podría atreverse a enfrentar la verdad que acechaba tras el velo de su riqueza? ¿Podría salvar a Valentina antes de que el destino se tornara irreversible? La pregunta flotó en su mente, dejando un eco aterrador mientras la multitud contenía la respiración. El llanto de Valentina retumbaba en el aire, un eco que se cruzaba con la música de la plaza. Don Alejandro sintió un tirón en su corazón, un impulso irrefrenable de acercarse más. Pero justo cuando su mano se extendía hacia la niña, un grito desgarrador silbó entre las risas. «¡No! ¡Suéltame!». Una mujer joven con el rostro pálido y ojos desorbitados corría entre la gente, tropezándose con su propio miedo.
Su vestido estaba rasgado y su cabello, despeinado, ondeaba con cada movimiento frenético. El murmullo de la multitud se intensificó. Voces preocupadas se entrelazaron con risas nerviosas. «¡Tiste!», mirando al don Alejandro. Un destello de desesperación en sus ojos lo congeló en su lugar. Antes de que pudiera preguntar, unas figuras oscuras emergieron del fondo. Hombres con aspecto amenazante, sus rostros ocultos bajo capuchas. «¡Devuélvela!». Una de las figuras aulló, tomando la delgada muñeca de la mujer. Un instante, solo un instante, y en ese momento todo cambió. Los ojos de Valentina se abrieron como platos, y su expresión pasó de la desesperación a la confusión. «¡Mamá!», gritó, su llanto ahora dirigido a una mujer a la que su corazón reconocía. Don Alejandro se sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo. La realidad cambió y los trozos de su pasado comenzaron a encajar de maneras aterradoras. La mujer que había gritado, que había corrido con tanto pánico, era la madre de Valentina. La conexión que había sentido en aquel momento íntimo se tornó en sorpresa palpitante. Una verdad feroz se cernía sobre él. «Valentina». La mujer extendió sus manos, pero un hombre vestido de negro la contuvo, inmovilizándola. «No te acerques, no sabes lo que te espera». Su voz era un susurro grave que se deslizaba entre la multitud enloquecida. La plaza, que había sido un escenario de festividades, se transformó en un campo de batalla emocional. La gente, antes despreocupada, ahora miraba con horror. Don Alejandro se sentía arrastrado por el torrente de la escena. Descubrió que su pecho se oprimía tanto por la nueva revelación como por la injusticia que presenciaba. El hombre que sostenía a la madre de Valentina parecía un monstruo salido de una pesadilla. «Eres una traidora. Tienes que pagar por lo que hiciste», dijo mientras la mantenía agarrada. Sus ojos fríos destilaban odio. «¡Suéltala!», gritó don Alejandro sin pensarlo. Su voz resonó fuerte, lleno de la urgencia que sentía en su interior. Pero los hombres de negro lo miraron, desafiantes. En su mente, una chispa de un recuerdo adormecido estalló. Durante años, había sido un hombre que había construido su fortuna sobre la sombra de las decisiones de su familia. ¿Era posible que la historia de Valentina y su madre estuviera entrelazada con su propio pasado oscuro? Había algo que él sabía. «Te conviertes en lo que más odias», la mujer gritó, su voz quebrada, retumbando dentro de él. Don Alejandro sintió el hielo en su corazón. Las palabras llegaron como un golpe, atándolos a un destino común que nunca imaginó. El temor se apoderó de todos, mientras el hombre de negro se acercaba a Valentina. Sus ojos grisáceos destellaron como acero. «Ella me pertenece», dijo con frialdad. Fue un instante, un giro devastador que lo dejó aturdido. Todo lo que creía entender estaba siendo desmantelado ante sus ojos. Pero en medio del caos, la madre de Valentina soltó una frase que detuvo el tiempo, como un trueno repentino en un día soleado. «No, ella no es solo una niña, ella es la única hija de Alejandro». Una ola de murmullos y gritos emergió de la multitud, estrellándose contra las paredes de la plaza. Don Alejandro se detuvo, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Qué había dicho? ¿Su hija? No podía ser. La revelación lo golpeó como un mazo. Valentina era su sangre. Las piezas de un rompecabezas roto se recomponían de manera brutal en su mente. Las cartas antiguas, los secretos familiares, la traición, todo cobró sentido en un instante desgarrador. La madre de Valentina había sido una amante olvidada, un capítulo oculto de su vida que había jurado enterrar. Valentina lo miraba, su rostro reflejando una mezcla de confusión y esperanza, y don Alejandro sintió el nudo en su garganta apretarse más. ¿Cómo había podido ser tan ciego? La niña no solo era un símbolo de redención, era una conexión directa con su propio legado.
Mientras el caos a su alrededor se intensificaba, con la multitud cuestionando la verdad, una nueva urgencia lo impulsó. ¡Cállense todos! El grito resonó con fuerza, dejando a la gente sin aliento. Era el momento de enfrentarse a la verdad, pero ¿podría arriesgarlo todo por una relación que apenas comenzaba a descubrir? El hombre de negro, la madre de Valentina y la niña miraban, expectantes. El silencio era atronador. Don Alejandro sintió el peso del pasado sobre sus hombros. Tenía que decidir. ¿Salvaría a Valentina y su madre de un destino incierto? ¿O las sombras de su historia tendrían la última palabra? La respuesta se agazapaba en su mente, pero el tiempo se deslizaba. El futuro de 3 vidas pendía de un hilo. ¿Quién sería? ¿Realmente su heredera? La plaza haría su elección. Don Alejandro sintió que el aire se le escapaba, atrapado en una tormenta de confusión y miedo. Su hija murmuró, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de la madre de Valentina como cuchillos atravesaron su mente. Todos los ojos estaban enfocados en él, esperando una reacción. Pero antes de que pudiera procesar el impacto de la revelación, el hombre de negro apretó su agarre sobre la madre de Valentina. «No te acerques, Alejandro. No te acerques a ella». El hombre miró a don Alejandro y su mirada era un fuego helado. La amenaza en su voz era clara, como un sable a punto de caer. La multitud contenía la respiración. Valentina, aturdida, miraba de un lado a otro, su pequeño rostro reflejando la angustia de no comprender del todo. «¿Papá?», preguntó, su voz temblando entre la inocencia y la desesperación. Don Alejandro sintió que una parte de él se rompía. Había asumido la vida de un extraño. Ahora se convertía en algo más. Mientras tanto, la madre de Valentina, con sus ojos llenos de temor, gritó: «Tienes que entender, Alejandro, no es lo que crees. Ella no debe estar aquí». Las luces de la plaza brillaban intensamente, pero eso no iluminaba el profundo abismo que se abría entre ellos. De repente, un ruido ensordecedor interrumpió la tensión. Una sirena policial resonó en la distancia, acercándose rápidamente, como un eco de esperanza en medio de la desesperación. Don Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. No sabía si la llegada de la policía sería su salvación o su perdición. Los hombres de negro, visiblemente inquietos, intercambiaron miradas. «¡Retírate! Esto no es lo que parece», gritó uno de ellos, empujando a la madre de Valentina hacia atrás, como si fuera un simple objeto. El corazón de Valentina se encogió. Ella se lanzó hacia su madre, pero unos brazos fuertes la detuvieron. La separaron de su única conexión. «¡Suéltala!», gritó don Alejandro, su voz retumbando con una mezcla de temor y rabia. No solo luchaba por salvar a la niña, sino que también se debatía entre la nueva realidad y su propia historia oscura. La mirada de Valentina, repleta de miedo, lo atravesó. La multitud murmuraba nerviosamente, algunos retrocediendo, otros añadiendo gritos de apoyo. Todo era confusión, ruido, un torrente incontrolable de emociones. Pero a medida que la policía se acercaba, todo se tornó aún más sombrío. Un sonido desgarrador resonó en el aire. Un disparo. Todo se detuvo. El estruendo del balazo fue como un trueno en medio de la multitud. El caos se desató. La gente gritó. Algunos cayeron al suelo. Otros corrieron en busca de refugio. La escena se tornó en un choque de acciones, gritos ahogados y terror. Don Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. La madre de Valentina, en medio de la confusión, tropezó y cayó al suelo. «¡No!», gritó él, sintiendo un nudo en su garganta. Se aventuró hacia ella, pero los hombres de negro ya se habían desvanecido, llevándose a Valentina, que gritaba su nombre con todas sus fuerzas. «Papi». El dolor atravesó a don Alejandro como un rayo. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, vio algo brillar en el suelo. Era un collar. Un collar familiar. Te reconoció al instante. Era el mismo que su madre le había dado a su amante años atrás. La desesperación se convirtió en conocimiento. Era una trampa mortal que envolvía su vida, su legado.
Los gritos de Valentina resonaron en su mente mientras el caos le hacía eco en el pecho. Ella es parte de mí, no puedo dejarla ir. El tiempo parecía desvanecerse, y en medio del horror, don Alejandro comprendió que tenía que actuar rápidamente, mientras la sirena de la policía resonaba cada vez más cerca. Quedó con una sola pregunta en la mente. ¿Qué clase de verdad había despertado? La conexión con Valentina, la historia entre ellos, todo había cambiado en un instante. La plaza, antes brillante y bulliciosa, se había convertido en el escenario de una tragedia personal. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba. ¿Podría realmente salvar a Valentina antes de que fuera demasiado tarde? La plaza, ahora incendiada de confusión y tensión, lo dejaba con una verdad desgarradora. La verdadera lucha apenas comenzaba. Don Alejandro sintió que el aire se le escapaba, atrapado en una tormenta de confusión y miedo. ¿Su hija? Murmuró, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de la madre de Valentina, como cuchillos, atravesaron su mente. Todos los ojos estaban enfocados en él, esperando una reacción. Pero antes de que pudiera procesar el impacto de la revelación, el hombre de negro apretó su agarre sobre la madre de Valentina. «No te acerques, Alejandro, no te acerques a ella». El hombre miró a don Alejandro y su mirada era un fuego helado. La amenaza en su voz era clara, como un sable a punto de caer. La multitud contenía la respiración. Valentina, aturdida, miraba de un lado a otro, su pequeño rostro reflejando la angustia de no comprender del todo. «¿Papá?», preguntó, su voz temblando entre la inocencia y la desesperación. Don Alejandro sintió que una parte de él se rompía. Había asumido la vida de un extraño, ahora se convertía en algo más. Mientras tanto, la madre de Valentina, con sus ojos llenos de temor, gritó: «Tienes que entender, Alejandro. No es lo que crees. Ella no debe estar aquí». Las luces de la plaza brillaban intensamente, pero eso no iluminaba el profundo abismo que se abría entre ellos. Los hombres de negro, visiblemente inquietos, intercambiaron miradas. «Retírate. Esto no es lo que parece», gritó uno de ellos, empujando a la madre de Valentina hacia atrás, como si fuera un simple objeto. El corazón de Valentina se encogió. Ella se lanzó hacia su madre, pero unos brazos fuertes la detuvieron. La separaron de su única conexión. «Suéltala», gritó don Alejandro, su voz retumbando con una mezcla de temor y rabia. No solo luchaba por salvar a la niña, sino que también se debatía entre la nueva realidad y su propia historia oscura. La mirada de Valentina, repleta de miedo, lo atravesó. La multitud murmuraba nerviosamente, algunos retrocediendo, otros añadiendo gritos de apoyo. Todo era confusión, ruido, un torrente incontrolable de emociones. Pero a medida que la policía se acercaba, todo se tornó aún más sombrío. Un sonido desgarrador resonó en el aire, un disparo. Todo se detuvo. El estruendo del balazo fue como un trueno en medio de la multitud. El caos se desató. La gente gritó. Algunos cayeron al suelo. Otros corrieron en busca de refugio. La escena se tornó en un choque de acciones, gritos ahogados y terror. Don Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. La madre de Valentina, en medio de la confusión, tropezó y cayó al suelo. «¡No!», gritó él, sintiendo un nudo en su garganta. Se aventuró hacia ella, pero los hombres de negro ya se habían desvanecido, llevándose a Valentina, que gritaba su nombre con todas sus fuerzas. «¡Papi!». El dolor atravesó a don Alejandro como un rayo. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, vio algo brillar en el suelo. Era un collar familiar que reconoció al instante. Era el mismo que su madre le había dado a su amante años atrás. La desesperación se convirtió en conocimiento. Era una trampa mortal que envolvía su vida, su legado. Los gritos de Valentina resonaron en su mente.
mientras el caos le hacía eco en el pecho. Ella es parte de mí. No puedo dejarla ir. El tiempo parecía desvanecerse, y en medio del horror, don Alejandro comprendió que tenía que actuar rápidamente. Mientras la sirena de la policía resonaba cada vez más cerca, quedó con una sola pregunta en la mente. ¿Qué clase de verdad había despertado? La conexión con Valentina, la historia entre ellos, todo había cambiado en un instante. La plaza, antes brillante y bulliciosa, se había convertido en el escenario de una tragedia personal. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba. Y entonces, en medio del abismo de su mente, le llegó una revelación desgarradora. La madre de Valentina, su amante del pasado, no era solo una mujer atrapada en un destino trágico. Era una figura clave en un juego mucho más grande, una conspiración que había tratado de mantener oculta durante años. De repente, recordó una conversación olvidada, susurros sobre una traición familiar que involucraba a su propio padre. Ella ha estado manipulando todo desde el principio, gritó, su voz resonando con angustia. La multitud contuvo la respiración, a la vez que el hombre de negro, al escuchar esas palabras, se detuvo en seco. Ella nunca quiso que supieras la verdad sobre Valentina. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Valentina era su hija, sí, pero más que eso, era la pieza central de un secreto que amenazaba su fortuna y su vida. Los murmullos de incredulidad se extendieron, mientras la gente se preguntaba cómo una niña que había llorado tan desconsoladamente resultaba ser el centro de una historia de dolor, miedo y traición familiar. La respuesta se quebró en el aire. Valentina no es solo tu hija, es un legado que muchos querrán destruir. Las palabras de la madre reverberaban, y don Alejandro, sintiendo la carga sobre sus hombros, comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a él. La plaza estalló en un frenesí de voces. La tormenta de emociones crecía, con cada grito y susurro dibujando un nuevo futuro. La madre de Valentina, a sus pies, sonreía, sabiendo que el caos había comenzado y que el verdadero enfrentamiento apenas se iniciaba. El destino de Valentina, de él, todo, estaba por cambiar de maneras que aún no podían imaginar. ¿Sería capaz de desentrañar la verdad antes de que todo se desmoronara? Las sombras de su pasado se cernían, burlonas, al acecho en la oscuridad. La plaza parecía un hervidero de emociones, gritos y caos. Don Alejandro estaba en el centro de un torbellino, sintiendo que todo se caía a su alrededor. Las palabras de la madre de Valentina aún resonaban en su mente. Ella no debe estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué raciocinio escondía detrás de esa afirmación? La tensión ramificó una sombra ominosa entre ellos. La mirada fría del hombre de negro se tornó aún más amenazante. Y las sirenas se acercaban, como un rugido en la distancia. Justo cuando todo parecía desmoronarse, un fuerte destello iluminó la plaza. Parecía un fogonazo. Don Alejandro, confundido, no podía verlo claramente, pero entonces sintió un dolor punzante en su brazo derecho. «¡Papá, ayuda!», gritó Valentina. Y el terror en su voz lo atravesó. El estruendo del disparo había sido solo un eco. Ahora todo era real. Llevándose la mano al hombro, sintió que algo caliente escurría. La multitud devolvió una ola de gritos. «¡Alguien! ¡Llame a un médico!». La atmósfera se volvía insoportable. Pero no era el tiempo ni lugar para ceder al pánico. La mirada de Valentina, esa mezcla de esperanza y miedo, lo empujó a actuar, a encontrar la verdad. Sin embargo, no fue solo el dolor lo que lo sacudía. Era una revelación desgarradora. A medida que la policía se acercaba con luces intermitentes, escuchó palabras brotar de su madre. «Tienes que recordar, Alejandro». Lo que parecía un orden insistente se tornó en una traición, mezclándose con la confusión de su propia memoria. «No puedo, yo no», murmuró, sintiendo que su cabeza daba vueltas. Ella no debería estar en esa plaza.
no con ellos. Ella era el hilo que lo unía con un pasado que había tenido la intención de olvidar. Y en ese instante de tumulto, algo cambió. Otro hombre de negro, diferente al que sostenía su madre, apareció detrás, sosteniendo un papel arrugado. «Esto es tuyo», exclamó con un tono amenazante, lanzándolo hacia él como si fuera una bomba. El papel aterrizó entre el polvo y la confusión, desenrollándose lentamente. Don Alejandro lo tomó, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad, mientras la multitud se dividía en murmullos. Cuando lo leyó, sus ojos se abrieron de par en par. Era una carta, sellada, con su propia firma, hablando de una traición que nunca había imaginado. «¿Por qué no lo dijiste antes? Eres el responsable de todo esto», gritó la madre de Valentina, con lágrimas en los ojos. El corazón de don Alejandro latió desbocado. La verdad caía como un peso sobre él, un escándalo que lo desgarraba por dentro. La carta, los nombres que aparecían ahí, todos estaban entrelazados en un laberinto de engaños. La pregunta en su mente se transformó en un grito de terror. ¿Era Valentina realmente su hija? ¿O era un peón en un juego mucho más grande? El hombre de negro sonrió, como si disfrutara el espectáculo. «Los juegos están a punto de comenzar, Alejandro». Las palabras se deslizaron entre la multitud, dejando un eco machacante. Era un desafío. Todo lo que creía saber se tambaleaba, y la confusión era palpable. Mientras tanto, la madre de Valentina se tambaleó, y un estallido de caos se hizo presente. La sirena resonó con más fuerza, enmarcando el momento en el que la revelación de la verdad se mezcló con la acción. La plaza se llenó de luces parpadeantes. Fue en ese momento cuando el hombre de negro dio un paso adelante. «No dejaré que te lleves a mi hija», gritó la madre, aunque el hombre solo sonrió, infundido con decisión. El vuelo dramático de esta trama esculpió un grito de justicia en el aire. Don Alejandro comprendió que no solo luchaba por Valentina, sino por su propia vida, por el futuro que lo esperaba. No era solo su pasado el que estaba a punto de ser revelado. Era la vida misma, llena de verdades ocultas. «Basta, no sigas». Pero su voz se perdió en medio del tumulto. Con un leve movimiento, el hombre de negro levantó su mano, y otros hombres emergieron de las sombras, acercándose a ellos con intenciones ocultas. La luz de la policía iluminó el rostro de Valentina, y él juraría haber visto miedo en sus ojos. En un latido suspendido, el corazón de don Alejandro se detuvo. ¿Qué harían con ella? La plaza, una vez un refugio de alegría, se había convertido en un campo de batalla por la verdad y la redención. Don Alejandro se dio cuenta de que la vida de su hija pendía de un hilo tejido por mentiras, secretos y traiciones. Mientras el caos estallaba a su alrededor, se hizo una pregunta. ¿Podría enfrentar este oscuro legado y proteger a Valentina antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta se escabullía en el aire lleno de promesas y peligros inminentes. Don Alejandro se sintió atrapado en una tormenta de emociones y confusión. La plaza giraba a su alrededor. Los gritos resonaban en su cabeza como un eco ensordecedor. El hombre de negro, con una mirada helada, sostenía a su madre a la fuerza, mientras Valentina, temblando, lo miraba con esos ojos que suplicaban ayuda. «Suéltala, por favor», gritó, sintiendo el nudo en su garganta. La tensión se cortaba en el aire. La policía se acercaba y el tiempo parecía detenerse. Entonces, sin previo aviso, un segundo disparo retumbó en la plaza. Esta vez, el estruendo arrasó con todo a su paso. Un silencio atónito siguió a la explosión. Las miradas se volvieron hacia el lugar de origen. Un hombre caía al suelo, un hombre de negro que había estado al acecho en las sombras. La escena se tornó surrealista. Las luces de la policía brillaban, pero no iluminaban el horror que se desataba. El hombre caído
era sorprendentemente el mismo que había estado amenazando a la madre de Valentina. La multitud retrocedió, sumida en una mezcla de miedo y morbo. ¡Mamá!, Valentina gritó, mirando hacia su madre, quien ahora lucía atónita, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El caos se apoderaba de la plaza, y los murmullos crecían, como un murmullo ensordecedor que se arremolinaba alrededor de don Alejandro. Valentina, es tu vida. La madre de Valentina finalmente se sacudió de su aturdimiento, pero su voz tembló con la mezcla de terror y desconsuelo. Tienes que entender, no puedes quedarte aquí. Don Alejandro sintió un frío helador recorrer su espalda. ¿Qué estaba sucediendo? El hombre que había caído revelaba más de sí mismo mientras sus ojos se entrecerraban. Y cuando sus labios se movieron, formaron palabras que helaron la sangre de don Alejandro. No, no puedes traicionar el legado. ¿Qué legado? La confusión lo envolvió. La plaza vibraba con una nueva energía. Las sirenas se acercaban, pero todo lo que él podía ver era a su madre, paralizada por la revelación. En un trance, de pronto, un tercer disparo resonó, esta vez dirigido a la madre de Valentina. Don Alejandro se lanzó hacia adelante, pero el tiro se detuvo en seco. Ante él apareció una mujer. Era su hermana, Isabel, que todos creían muerta. «¡Alejandro!», gritó con voz angustiada. «He venido para salvarte a todos». Inmediatamente, el caos estalló de nuevo. Isabel cayó al suelo, y él sintió como si el mundo se desvaneciera. Todos los secretos, las mentiras, los peligros que lo habían acechado desde el inicio, se desmoronaban entonces. «¿Isabel? ¿Eras tú?». La incredulidad golpeó su pecho con fuerza. Valentina, aturdida, miraba entre su madre y él. En sus ojos, una mezcla de confusión y miedo se luchaba. «Ella es mi tía, pero…». El aire se volvió denso, como si el tiempo se congelara en esos instantes. La madre de Valentina, ahora desprendida de su propio horror, pasó del temor a una furia palpable. «Es tu hermana, Alejandro». «Nunca te lo dije porque temía que cayeras en su juego». La tensión era palpable. La revelación lo golpeó como un rayo, acuchillando la línea de su existencia. Isabel realmente había estado detrás de toda esta trama. ¿Y si la traición era más profunda de lo que pensaba? La gente a su alrededor contenía el aliento. La plaza llena de murmullos llenos de horror y curiosidad. Los gritos se alzaban. «¡Espera! ¡No puede ser!». Las emociones bullían entre los concurrentes. Las conexiones estaban más enredadas de lo que jamás miraron. Y en medio de esa confusión, una voz profunda resonó. «Has jugado tu última carta, Alejandro», dijo el hombre de negro aún con vida. «Sabías que esto vendría». Don Alejandro sintió un escalofrío. Las piezas finalmente encajaban, pero no de la manera que esperaba. La plaza se había convertido en un campo de más que confusión. Su vida, su linaje, el futuro de Valentina, todo estaba en un delicado equilibrio. «Mamá, ¿qué sucede?», gritó Valentina al perderse entre el horror. Don Alejandro perdió el aliento. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué secretos guardaba su familia? Y más importante aún, ¿cómo saldrían todos de esta tormenta? La plaza, saturada de revelaciones, lo mantenía al borde, pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. El aire estaba denso con el hormigueo del caos. La plaza, antes llena de risas y colores, ahora era un campo de batalla emocional. Don Alejandro miró a su hermana Isabel, caída en el suelo, su rostro pálido iluminado por las luces parpadeantes de la policía. «Isabel, ¿tú estás viva?». La incredulidad atravesó su mente como un frío punzón. La multitud murmuraba, confundida, susurros de miedo y sorpresa. Valentina, a su lado, buscaba respuestas en los ojos de su padre. «¿Qué está pasando, papá?». La angustia en su voz era un espejo de su propia desesperación. La madre de Valentina, con los ojos entrecerrados, contemplaba a Isabel como si viera un fantasma del pasado. «Es un montaje, Alejandro. Ella ha estado detrás de todo».
La voz de la madre de Valentina era un susurro grave, una advertencia que retumbaba. No, puedes confiar en ella. Don Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? La verdad se deslizaba entre las sombras, burlándose de él. Isabel, su hermana, siempre había estado allí, al alcance de su mano, y sin embargo, él no había visto la trama que se tejía a su alrededor. ¿Por qué, Isabel? ¿Por qué regresaste ahora? Su voz temblaba, llena de dolor y traición. Isabel lo miró con ojos humedecidos, pero su expresión se endureció, porque esto es un juego mucho más grande, Alejandro. Bajo la sombra de nuestra familia hay secretos que no puedes imaginar. Esa afirmación fue como un golpe directo en su pecho. Los hombres de negro, aún en pie, observaban en silencio, anticipando una reacción. Uno de ellos, el que había caído, comenzaba a moverse. No puedes escapar de tu herencia, Alejandro. No importa cuántas mentiras escupas, siempre serás de los nuestros. La ominosa advertencia llenó la plaza, resonando en los corazones de todos. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Alto! Era la voz de un oficial de policía, abriéndose paso entre la multitud. Un segundo disparo partió el aire, rompiendo la tensión y el silencio como un cristal. La policía, armada, se posicionó, desenfundando armas, listos para actuar. El hombre de negro que había caído se reincorporó, con una risa burlona. Ya no hay vuelta atrás. Todo está sobre la mesa, Alejandro. Eres el próximo. Se movió con una rapidez espeluznante, lanzándose hacia Valentina. Pero en ese instante, la madre de la niña se arrojó en su camino. «No», gritó, viendo cómo el hombre extendía su mano hacia su hija. La escena se tornó frenética. La gente gritaba, tratando de encontrar su camino entre la desazón. La plaza se convirtió en un torbellino de movimientos, un constante ir y venir de sombras y luces. Don Alejandro, paralizado por la confusión, sintió que el mundo se desmoronaba. Valentina, con lágrimas en los ojos, lo miraba, buscando apoyo. «Papá, por favor». Su súplica era un clamor desgarrador que lo atravesó. Y de repente, ante sus ojos, un cambio drástico ocurrió. Valentina tropezó, y en su movimiento cayó, pero no solo eso. En un instante, todo pareció ralentizarse. El hombre de negro se detuvo, como si un rayo lo hubiera alcanzado. En su mano, la niña sostenía un objeto reluciente. Era un viejo medallón. Don Alejandro lo reconoció al instante, un símbolo que pertenecía a su familia, un legado perdido entre las sombras de su pasado. Valentina lo alzó, brillando bajo la luz de los flashes de las cámaras, y en un prístino silencio, la plaza se detuvo. «Esto es mío, no se lo llevarán». La voz de Valentina resplandeció con una determinación que hizo que el corazón de su padre latiera con fuerza. El rostro del hombre de negro palideció, revelando un miedo palpable. La multitud que había estado de pie entre murmullos contuvo la respiración. Don Alejandro sintió un torrente de emociones. Todo lo que creía saber se tambaleaba sobre la fabril cordura. «¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho, Valentina?», preguntó, mientras la multitud estallaba en murmullos confusos. «Es una colección de secretos». Valentina, con ojos que iluminaban su ser, mostró el medallón como un faro en medio de la tormenta. «Sus letras están llenas de verdades, y su historia no es solo la nuestra, papá». La plaza quedó helada. La expresión de la madre y de Isabel mezclaba horror y asombro. El eco de esa revelación se derramó, sacudiendo la estructura de sus vidas. Hubo un momento de palpitante silencio, como si el tiempo en la plaza se hubiera detenido completamente. Las miradas se cruzaron. El miedo aumentó. La tensión creció aún más. La revelación de un simple objeto podía cambiarlo todo.
Pero el verdadero horror estaba por venir, porque la verdad de Valentina no solo sacudía su esencia, sino que desnudaba los secretos más oscuros de su familia. Mientras se formaba un nuevo pasado ante ellos, una verdad cruda se avecinaba, lista para derribarlos. Y en ese instante, todos comprendieron una cosa: no estaban preparados para lo que seguía. Nunca lo habían estado. El aire en la plaza era denso, una mezcla de temor y confusión. Don Alejandro sentía que el corazón le latía con fuerza, emitiendo gritos mudos mientras Valentina sostenía el medallón, sus ojos brillantes y repletos de esperanza. Pero en ese mismo instante, la atmósfera cambió. El hombre de negro, mirándolos con una ferocidad renovada, preparó una sonrisa burlona que heló la sangre de Alejandro. ¿De verdad crees que eso te salvará? La voz rasposa del hombre resonó como una bomba. Estás a punto de descubrir la verdad que tu familia ha escondido por años. Y justo cuando estaba a punto de explotar en una furia, un estallido resonó en el aire. Alejandro no pudo reaccionar. Todo ocurrió tan rápido. ¡Suelta a mi hija!, gritó la madre de Valentina, arremetiendo hacia el hombre de negro. Pero la acción fue interrumpida por el sonido de un fuerte disparo que atrajo todas las miradas. Las luces de la policía parpadeaban frenéticas, pero el tiempo pareció detenerse. El hombre de negro cayó al suelo y todos se quedaron helados. Fue un momento de pura confusión. Don Alejandro se abalanzó hacia Valentina, solo para encontrarla aturdida, sin entender lo que acababa de pasar. La multitud murmuraba, llenando el aire con preguntas, rumores y shock. A medida que la policía se acercaba, un gesto inquietante interrumpió la tensión. Isabel, su hermana, fue la primera en avanzar hacia el cuerpo caído. «No puede ser», murmuró, su voz quebrándose. Sus ojos se agrandaron mientras lo examinaba. Es Rodrigo». La revelación resonó como un trueno entre la multitud. Don Alejandro sintió un frío helador incrustarse en su pecho. Rodrigo, su primo, un hombre del que había oído rumores de traición. ¿Qué hacía aquí? Pero no había tiempo para procesar nada. La tensión en el aire creció cuando otro oficial se acercó, su rostro sombrío. «Necesitamos respuestas ya». Todo el mundo miraba entre la confusión y la desesperación. La madre de Valentina se puso rígida al escuchar el nombre. «Rodrigo, no», susurró, la incredulidad tiñendo su rostro. A continuación, un destello. Otra verdad se deslizó al aire. «Tu hija está en peligro», exclamó uno de los hombres de negro que quedaban en pie. «Todo es parte de un plan. Ellos lo saben». Las palabras resonaron, un eco de traición que hizo temblar un mundo entero. Las manos de don Alejandro temblaban, sintiendo que todo se caía a pedazos. Aquí estaba, en medio de un secreto que se había estado construyendo durante años. «¿Qué quieres decir con eso?», clamó, la voz llena de desesperación. Cualquier momento de calma se había desvanecido. El hombre continuó: «La familia no es lo que crees. Rodrigo siempre fue un traidor, pero más que eso, un peón en un juego que va más allá de todos nosotros». Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Las miradas se volvían cada vez más confundidas, pero valientes. La verdad había comenzado a desnudarse a plena luz. El medallón en la mano de Valentina brillaba como un faro. Era más que una pieza de joyería. Era la clave de un legado que los había unido, pero que también les había hecho blanco. Un grito de Valentina, final y doloroso, rompió la atmósfera. «¡Papá!». En ese instante, los hombres de negro retrocedieron, mientras las luces de la policía iluminaban sus rostros. La confusión culminó cuando uno de los hombres, visiblemente aturdido, comenzó a desenmascarar secretos ocultos, hundiendo a todos en la verdad desgarradora. «El vínculo entre ustedes va más allá de lo que imaginan. Rodrigo fue asesinado porque sabía demasiado». La proclamación fue como un rayo en un día despejado. Todos estaban petrificados, asimilando lo que era una red de mentiras
llena de secretos familiares que nunca imaginaron que existieran. ¿Estaba su familia realmente entrelazada en algo mucho más siniestro? Don Alejandro sintió que todo lo que conocía estaba a punto de volverse irreconocible. ¿Quiénes eran en realidad? ¿Qué legado cargaban? Las luces de la policía reflejaban incertidumbre en los rostros de todos, mientras Alejandro miraba la plaza. Ahora un hervidero de secretos y traiciones. La verdad, una vez liberada, ya no podía ser contenida. ¿Cuál era el siguiente paso? Las preguntas fluyeron. Temían la respuesta. La plaza, llena de murmullo y caos, aguardaba con aliento contenido lo que vendría. A continuación, la revelación era solo el comienzo de algo que cambiaría todo, y la mesa de juego estaba a punto de cambiar para siempre. La plaza estaba en un silencio tenso, la energía pulsante de la revelación aún golpeando en el aire. Don Alejandro miraba el medallón en las manos de Valentina. El brillo del objeto parecía irradiar un poder antiguo. Justo cuando pensaba que podría haber una salida, la verdad se desbordó. «Esto no termina aquí», gritó el hombre de negro que aún seguía de pie, su voz como un trueno en la tormenta emocional. La multitud echó un vistazo nervioso a su alrededor, algunos murmurando, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. «Todo está conectado», la voz de Alexander resurgió, una mezcla de desafío y desesperación. La traición de Rodrigo, los secretos de nuestra familia, todo se reduce a esto. Los ojos de Valentina brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «No dejaré que nadie me arrebate a mi familia», gritó, su voz resonando con fuerza a pesar de su corta edad. En ese momento, todos pudieron ver su valentía, la forma en que se plantó ante lo desconocido. Don Alejandro sintió una oleada de orgullo y terror a la vez. Sabía que tenía que actuar. «Nos llevaremos el medallón. Es nuestro legado», exclamó, alzando la voz. Las palabras estallaron en el aire como un eco de desafío. A su lado, Isabel luchaba por levantarse, con el rostro pálido, pero decidido. El hombre de negro sonrió con desdén. «¿Crees que puedes controlar esto? Trata de arrebatarme ese medallón y verás cómo termina». Su advertencia hangaba en el aire como una sombra amenazante. Pero en ese instante, don Alejandro se dio cuenta de que tenía que defender a su hija y a su familia, sin importar el costo. Un grupo de oficiales, que finalmente había llegado, comenzó a dispersar a la multitud. El resplandor azul de las luces intermitentes creando un contraste con la tensión en el aire. «Todos atrás, manténganse alejados», ordenó uno de los policías, mientras varios más apuntaban sus armas a los hombres de negro. Aprovechando la confusión, don Alejandro avanzó hacia Valentina. «Toma esto», dijo extendiéndole el medallón. «Es tuyo. Nunca lo olvides». Valentina, con lágrimas en los ojos, lo asió entre sus manos, como si fuera un tesoro inestimable. Las miradas se cruzaron. En medio del caos, la madre de Valentina miró a los ojos de don Alejandro. «¿Podremos sanar esto juntos?». Su voz era un hilo de esperanza en el aire. Sin dudarlo, él asintió. Era el momento decisivo para reconciliar un pasado enredado y abrir un nuevo capítulo para su familia. El hombre de negro gritó, frustrado, pero antes de que pudiera hacer algo, los policías se movieron rápido. La cárcel sería su próxima parada. La multitud vibraba con emociones, el aire lleno de alivio y miedo mezclados. Don Alejandro podía sentirlo, la liberación de un peso que había llevado por tanto tiempo. «¿Estás lista para esto, Valentina?», preguntó, sintiendo que la vida de su hija era el verdadero legado que debían proteger. «Sí, papá», respondió ella con firmeza. La unidad, esa conexión especial entre ellos, llenó de fuerza el aire. Mientras eran conducidos hacia la seguridad, la plaza comenzaba a recobrarse de su caos. La verdad, aunque dura y compleja, estaba finalmente expuesta. En el fondo,
Alejandro sabía que aún quedaban preguntas por responder, pero también estaba claro que juntos podrían superar cualquier obstáculo. «Debemos seguir adelante, Valentina», dijo, sintiendo cómo las manos de su hijo y su madre se cerraban fuertemente alrededor de su brazo. La vida no sería fácil, pero estarían juntos. La trama de los secretos comenzaba a desenredarse, y la historia de su familia no había hecho más que empezar. Así, con coraje renovado y un futuro incierto, don Alejandro y Valentina se perdieron entre la multitud, la esperanza floreciendo entre las sombras. Y ahí lo tienes, una historia llena de giros inesperados, pasión, traición y redención. Pero antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a este canal a crecer. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir tu emoción. Tu participación marca la diferencia.